Yo nunca en mi vida pensaría que iba a hablar de esto, sinceramente, pero hay una parte de la historia de Jesús que durante muchísimo tiempo creo que hemos entendido de una forma demasiado superficial, y yo la primera, tenía una mala relación con esto increíble. No sé cuál es tu caso, pero te aconsejo y te pido de todo corazón que te quedes en este capítulo porque te voy a enseñar las grandes enseñanzas que venía Jesús a decirnos absolutamente a todas las personas. Jesús nace, enseña, hace milagros, muere en la cruz y resucita, y ya. Pero, ¿y si detrás de esa secuencia hubiese un mapa brutal de transformación humana que tú puedes aplicar? ¿Y si la vida de Jesús no solamente no estuviera hablando de lo que le ocurrió a él hace más de 2000 años, sino también de procesos que tú y yo vivimos continuamente? Porque hay etapas de nuestra vida en las que algo tiene que morir. Una identidad, una relación, una forma de pensar, una necesidad de controlar, una manera de relacionarnos con nosotros mismas o con nosotros mismos. Y el problema es que muchas veces queremos la, entre comillas, resurrección, pero no queremos atravesar la muerte de lo viejo, queremos convertirnos en una persona nueva sin despedirnos de quien hemos sido. Queremos una vida diferente manteniendo exactamente la misma identidad. Y eso, familia, es bastante complicado, por eso quiero hablarte precisamente de esto, de Jesús, de la cruz, de la resurrección, del ego, de la entrega, de ver cómo todo esto tiene una relación increíble y sobre todo de qué puede enseñarnos todo esto acerca de nuestros propios procesos de transformación. Antes de continuar, por si es la primera vez que llegas hasta aquí, yo soy Ana Gutiérrez y me dedico a acompañar a personas en procesos de transformación, desarrollo personal y espiritual para que puedan conocerse profundamente, transformar aquellas creencias, heridas, patrones e identidades que ya no están alineadas con ellas y empezar a construir una vida mucho más coherente con quien realmente son y empezar a construir de verdad una vida desde la abundancia y no desde la escasez. Porque puedes haber leído muchos libros de desarrollo personal, puedes saber mucho sobre espiritualidad o puedes incluso conocer tus patrones, tus heridas, pero aún así sigues viviendo desde la misma persona de siempre. Mi trabajo está precisamente ahí, en ayudarte a que ese conocimiento deje de quedarse solo en tu cabeza y empiece a convertirse en una nueva forma de vivir a través de la acción. Así que si todo esto resuena contigo, quédate porque creo que este episodio te va a hacer mirar la historia de Jesús desde un lugar muy diferente y te lo dice una persona que hasta hace nada era atea. Primero, familia, ¿qué viene a representar Jesús? ¿Vale? Dentro del cristianismo, Jesús no aparece simplemente como un profesor que viene a transmitir unas cuantas aprendizajes bonitos o ideas bonitas y ya está, ¿no? No solamente viene a decir, no, tenéis que ser buenas personas. No, es mucho más profunda y aquí a lo que vamos, ¿vale? Jesús viene a demostrar, Jesús, ¿vale? Es Dios encarnado en un humano, ¿vale? Dios es algo omnisciente, omnipotente, omnipresente, es decir, es una energía. No es algo que nosotros nos imaginemos, que está ahí arriba con barba blanca y pelo blanco, como nos han dicho. No, es una energía. Entonces Dios viene a encarnar en humano esa energía. Entonces viene a mostrar cómo es Dios y cómo puede vivir un ser humano cuando está profundamente unido a Dios, ¿vale? Eso es a lo que vemos, cuando el ser humano está profundamente unido a esa energía, a lo que llamamos esa mente infinita, ese universo, esa mente universal, ese campo de las infinitas posibilidades. Según el autor que leamos, lo llama de un nombre diferente, ¿vale? Dios, universo, ángeles, etc. Aquí quiero que te quedes con una palabra, y esa palabra es encarnar. Además, yo la pronuncio mucho, lo verás con el paso de los Spotify si me empiezas a seguir. Porque Jesús solamente no habla de amor, lo encarna el amor. No solamente habla del perdón, lo encarna. No solamente habla de la confianza, la vive. No solamente habla de la entrega, sino que lleva la entrega hasta las últimas consecuencias. Y esto para mí es fundamental porque también en nuestro crecimiento personal pasa, porque una cosa es conocer una verdad y otra completamente diferente es convertirse en esa verdad. Tú puedes saber que deberías poner límites, pero otra cosa es ponerlos. Tú puedes decir que confías en Dios, pero otra cosa es confiar cuando no tienes ni idea de qué va a ocurrir mañana. Tú puedes decir que te amas, pero otra cosa es dejar una relación que constantemente está haciendo que te traiciones. Tú puedes decir, no, yo soy abundante, soy próspero, vivo en abundancia, genero aquí miles de euros, pero otra cosa es dejar de tomar decisiones constantemente desde el miedo. Pues para mí Jesús representa también algo importantísimo aparte de esto, la diferencia entre saber y encarnar. Entonces la enseñanza es, si tuviéramos que condensar gran parte de su mensaje, aparecerían cosas como
ama, perdona, no responda al odio con más odio, confía, entrega, deja de vivir únicamente desde el miedo, deja de colocar el ego individual y el beneficio personal en el centro de absolutamente todo. Busca primero el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Hay algo que me parece impresionante. Cuando Jesús habla del reino de Dios, muchas veces no está hablando solamente de algo que ocurrirá después de morir. Habla de una realidad que ya puede empezar a manifestarse, no tiene que morir tu cuerpo físico. Es una forma diferente de vivir, familia. Porque imagínate por un momento a una persona que realmente dejase vivir desde el miedo al rey. Tened en cuenta que el reino de Dios, ¿vale? El reino de Dios es el campo infinito de todas las posibilidades. Es aquel campo donde tu realidad deseada ya existe. Entonces busca el reino de Dios, es como busca tu yo más elevado. Lo que te estaba diciendo. Imagínate que por un momento una persona dejase vivir desde el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, la comparación, la venganza, el resentimiento, el control, la obsesión por proteger una identidad que, claro, nos ha costado mucho construir a lo largo de todo este tiempo, el proteger tu imagen. Claro, esa persona experimentaría la vida de una manera completamente distinta. Eso también es un cambio de conciencia, familia. Y después aparecen los milagros. Los milagros es justo eso, lo que aparece después de ese cambio de conciencia. Los milagros no son simplemente mirad qué poderoso soy. O sea, Jesús no hacía los milagros para enseñar a la gente qué tan poderoso era. Los milagros funcionan como señales, como si dijeran, cuando Dios entra en la experiencia humana, algo se transforma. Personas enfermas recuperan salud, personas excluidas vuelven a ser vistas, personas consideradas impuras son acogidas, personas desesperadas recuperan esperanza. Y sí, en los evangelios aparece muchas veces la fe relacionada con la sanación, pero hay que tener muchísimo cuidado con convertir eso en si no te cura es porque no tienes suficiente fe. No, ¿vale? Eso sería injusto y además simplificaría muchísimo los relatos. Jesús sana por compasión también. En ocasiones toma la iniciativa. Y no todo sufrimiento aparece explicado como consecuencia de una falta de fe. Muchas veces sí, pero muchas veces no. ¿Vale? Para mí la idea más profunda aquí es la presencia de Dios no solamente cambia ideas mentales, sino que cambia vida, porque al final tened en cuenta que aquí aparece el mundo de la causalidad, ¿no? De la causa y el efecto, en el plano físico. Y es, si tú cambias una idea, obviamente cambia el efecto, ¿vale? Entonces, aquí llegamos a la cruz. Empieza una de las partes más incómodas. Hemos visto los milagros, hemos visto que es Dios, o sea, que es Jesús, que es Dios encarnado. Ok, aparece la cruz. Aquí aparece una de las partes, como bien decía, más incómodas, porque podríamos pensar, claro, si Jesús venía a traer amor, ¿por qué termina crucificado? O sea, ¿por qué viene a salvarnos a todos? ¿Qué sentido tiene eso, no? Es como que la enseñanza no tiene sentido, porque si es amor y si todo está bien, ¿por qué termina como muriendo? Aquí termina así, familia, porque la enseñanza llega a su extremo, para que veamos el camino que tenemos que seguir. Es decir, Jesús llega hasta un 200 para que veamos que el camino es hasta el 100. ¿Me explico? Porque es muy fácil hablar de amor cuando todo el mundo te trata bien. Y atención a esto que voy a decir. Es muy fácil hablar de perdón cuando nadie te ha herido profundamente. Es muy fácil decir que confías cuando tu vida está exactamente como quieres. Pero ahora imagina que te traicionan, que te abandonan, que te humillan, que te juzgan, que te torturan y que finalmente te matan. Claro, la lógica humana, ¿cuál sería? ¿Me haces daño? Te hago daño. ¿Me atacas? Te devuelvo el ataque. ¿Me humillas? Quiero que pagues porque me has humillado. ¿Me rechazas? Te rechazo. Entonces eso es una cadena de perpetuación de odio. Y esa cadena, familia, puede durar generaciones y generaciones. Pero Jesús hace algo radicalmente diferente y aquí radica su enseñanza. La violencia llega hasta él y él no la devuelve en forma de violencia. Hasta que aparece hasta aparece esa frase, ¿no? De padre, perdónalo. Y esto es salvaje, familia, cuando lo llevamos a nuestra propia vida, porque romper patrones no significa, romper patrones significa exactamente esto muchas veces, que algo llegue hasta ti y que tú decidas que no continuará a través de ti y que te atrevas a romper el patrón de odio o de escasez que has seguido durante toda tu vida. Quizá en tu familia hubo gritos y llega hasta ti y tú decides aprender otra forma de comunicarte. Quizás recibiste abandono y tu impulso automático es desarrollar apego, controlar, perseguir. ¿Por qué? Por esa herida de abandono. O abandonar antes de que te abandonen. Pero tú decides trabajar ese patrón.
Quizá alguien te hizo daño, seguramente sí. ¿Y podrías convertir ese dolor en resentimiento? Obviamente sí, durante los años que tú quieras. Pero decides no permitir que aquello determine quién vas a ser a partir de ahora. Y eso también es de tener una cadena, de tener un linaje. Pero entonces, ¿por qué tiene que morir Jesús? Entonces, ¿por qué tiene que morir Jesús? Aquí existen distintas interpretaciones, ¿ok? Dentro del cristianismo, que estamos hablando en este caso. Una de las más conocidas habla de la reconciliación. El ser humano vive separado de Dios por el pecado. Y cuando digo pecado, no quiero que pienses en he hecho algo malo, ¿vale? Que era lo que yo he estado pensando siempre. El pecado podemos entenderlo también como una condición de separación. Yo separado de Dios, que significaría yo separado de mi yo más elevado. Yo separado de mi cambio de percepción, yo separado de otra forma de ver la vida, de eso se trata, yo separado del otro, yo encerrado completamente en mi propio ego. Eso es el pecado, familia, que no nos influye a otra persona más que a nosotros mismos. Y lo que se dice Cristo viene a restaurar esa unión. Por eso aparece la frase de Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió porque no te vieses más separado de tu yo más elevado. Pero personalmente creo que una manera mucho más profunda de comprenderlo es esta. Y es que Dios entra hasta el fondo en la experiencia humana. No observa el sufrimiento desde una nube. Dios entra hasta el fondo de la experiencia humana, lo atraviesa, conoce la traición. En este caso, Dios, estaríamos hablando de Jesús, porque claro, es Dios encarnado. Lo atraviesa, conoce la traición, la soledad, la injusticia, el miedo, el dolor, que uno de sus hermanos, supuestamente Judas, lo traiciona. Y finalmente la muerte, familia. La atraviesa desde dentro. Y después llega algo que cambia completamente el relato, que es la resurrección. ¿Por qué? Porque sin resurrección la historia sería un hombre extraordinario enseñó algo precioso y lo asesinaron, fin. Pero el cristianismo afirma otra cosa. La muerte no tuvo la última palabra. Y aquí aparece una secuencia que me parece increíble. Me parece increíble esta secuencia. Y es viernes, muerte, sábado, silencio, domingo, vida. O sea, literalmente es la secuencia que experimenta un ser humano en proceso de transformación interna. Es brutal. Esto creo que describe muchísimo nuestros propios procesos. Muerte, primero algo termina. Una relación, un trabajo, una versión de ti, una identidad, una creencia, un sueño que habías construido de manera concreta. Y duele, claro que duele. Porque esa identidad, aunque esa identidad te estuviera haciendo daño, era conocida para ti. Y recuerda que el ego se aferra a lo conocido. Prefiere muchas veces un sufrimiento conocido que una libertad que no es conocida. Por ejemplo, ¿no? Siempre he sido insegura, o yo soy la que necesita tenerlo controlado todo, o yo soy la que nunca consigue mantener una relación y la que atrae relaciones tóxicas, o yo soy la que siempre ha tenido problemas con el dinero, yo soy así. Muchísimo cuidado con esa frase, porque muchas veces el yo soy así es una tumba, familia, convertida en una identidad, y cuando tú quieras salir de ahí, te va a ser muy difícil. Y después aparece el sábado. ¿Qué es el sábado? Esta parte me parece preciosa. Entre la muerte y la resurrección hay un día de silencio. No ocurre aparentemente nada. Y espiritualmente este espacio es importantísimo, porque muchas veces cuando estás cambiando ya no eres quien eras, pero todavía no ves quién vas a ser. Has dejado la relación, pero todavía no has reconstruido tu vida. Has puesto el límite, pero ahora te sientes sola. Has dejado el trabajo, pero todavía no ha aparecido la nueva oportunidad. Y aquí es cuando entra la fe. Has empezado a cambiar tu identidad, pero tu realidad externa todavía parece exactamente la misma. Entonces piensas, ¿me habré equivocado? Aquí hay donde muchas personas vuelven atrás, ¿no? Y vuelven a repetir de nuevo lo mismo porque experimentan este espacio de silencio. Pero, cariño, bienvenida al sábado. El sábado es como ese espacio incómodo en la vida de Jesús donde lo viejo ya murió, pero lo nuevo todavía no ha aparecido. Y nuestro ego odia ese espacio porque quiere pruebas, resultados, saber qué viene después, saber que la decisión que has tomado es la correcta. Entonces, quiere ir al domingo sin atravesar el sábado. Pero hay procesos que necesitan silencio, integración, vacío, entrega. Y entonces, aquí llega la resurrección. Una vida nueva, una nueva forma de verte a través de otras gafas, a través de otra conciencia, a través de una relación diferente con Dios. Y aquí hay una frase de Jesús que me parece brutal.
y dice, el que pierda su vida la encontrará. Increíble. Esto no significa destrúyete, no. Significa algo que podemos leer espiritualmente como el que pierda su vida la encontrará. Es como deja morir aquello que creías que era tu vida, es decir, aquello que creías que eras para construir algo o para descubrir, mejor dicho, mucho más profundo. Entonces el camino podría verse así. Tengo mi identidad antigua, entrego mi identidad antigua, muere mi identidad antigua, experimento un vacío, hay un renacimiento de una nueva identidad y da paso a una vida nueva. Y ojo, que eso todo el rato, familia. Llegará un momento en el que la identidad nueva pasará a ser identidad antigua, porque estamos en constante cambio y en constante crecimiento. Y esto ocurre continuamente. Cada versión más auténtica de ti ha exigido en algún momento que abandonara una versión anterior, todo el rato. Todo el rato. Y hay un detalle de la resurrección que me parece precioso, y es que Jesús resucitado conserva la herida, familia. O sea, no vuelve como, no resucita como si nunca hubiese ocurrido nada, no, perfectamente, no, conserva la herida. Siguen estando las marcas. Eso tiene una simbología brutal, porque resucitar, entre comillas, no significa borrar la historia que has pasado, no significa fingir que nunca sufriste, que negar aquello que te ocurrió, significa decir, oye, esto ocurrió, pero ya no determina quién soy. Hay heridas que pueden convertirse en cicatrices. La marca va a estar ahí, la marca pertenece, pero ya no sangra, es la diferencia. Y esto, claro, cambia completamente la relación con nuestro pasado. Ya nuestro pasado no es nuestro verdugo, sino que hay una oportunidad de recontextualizarlo y verlo diferente. Quizá nunca puedas cambiar determinadas cosas que viviste, obviamente. No puedes ir al pasado y cambiarlo, pero sí puedes transformar la identidad que construiste alrededor de aquello y la interpretación que tú le diste. Una ruptura ocurrió, una traición ocurrió, un fracaso ocurrió, una pérdida ocurrió, ok. Pero tú no eres ese acontecimiento y quizá tu transformación no consiste en conseguir que desaparezca esa historia, sino en dejar de vivir arrodillada frente a esa historia. Por eso, si tuviese que resumir toda esta historia, lo resumiría en, primero, la encarnación, Dios entra en la experiencia humana a través de Jesús. Segundo, la enseñanza, el amor, el perdón, la confianza, la unión con Dios muestran otra manera de vivir. La unión con Dios, que sería la unión con ese yo más elevado, con esos principios y valores también elevados, con esa visión que veo de todo lo que yo puedo conseguir y encarnar a través de una vibración elevada. Luego, después de la enseñanza, los milagros, esa realidad espiritual empieza a transformar vidas concretas. Luego la cruz, que es como Jesús lleva su mensaje hasta la última de las consecuencias para que tú veas el camino que hay que tomar. Después la muerte, que es la lógica antigua, parece haber vencido realmente. Luego el silencio, donde aparentemente no ocurre nada. Resurrección, lo que parecía el final se convierte en un comienzo. Y la nueva vida, donde ya no se vuelve a vivir de la misma manera. O sea, a lo mejor quizá tú hoy estés experimentando alguna de esas fases. Quizás estás en la cruz, quizás algo está siendo muy incómodo, quizás estás soltando, quizás estás en pleno sábado de silencio, quizás has dejado atrás una versión de ti, pero todavía no aparecen resultados externos. Entonces, hoy quiero dejarte con una idea. No tengas miedo cuando empiece a morir aquello que ya no puede acompañarte en tu siguiente etapa. No tenemos que glorificar el sufrimiento, no tenemos que buscar dolor, no tenemos que romantizar las pérdidas, pero sí podemos comprender que existen momentos donde la transformación requiere soltar profundamente, porque a veces seguimos pidiendo, Dios, dame una nueva vida, dame nuevas oportunidades, mientras agarramos con las dos manos la identidad antigua. Y aquí la pregunta no es ¿cuándo llegará mi nueva vida? La pregunta es ¿qué sigo intentando mantener vivo dentro de mí que ya ha terminado su función? Y cuando soltemos eso, daremos paso a lo nuevo y lo nuevo vendrá sin esfuerzo ninguno. Así que familia, si este episodio te ha hecho reflexionar, sígueme. Pensaba que iba a durar menos, pero bueno, al final han durado 20 minutos. Pienso que son 20 minutos muy liberadores. Y sígueme porque vamos a continuar hablando muchísimo sobre identidad, espiritualidad, conciencia, Dios, mente, transformación personal, incluso hábitos también, ¿por qué no? Dinero, incluir absolutamente todo. Así que quiero que me dejes en comentarios en qué etapa sientes que estás ahora mismo, muerte de una identidad, silencio, resurrección. Me encantará leerte y te voy a leer y te voy a responder. Si quieres profundizar todavía más en tu propio proceso y quieres crecer y experimentar abundancia en todas las áreas de tu vida, debajo de este episodio en la descripción también te voy a dejar una caja de herramientas gratuita
con diferentes recursos que pueden ayudarte y aparte mi número también de WhatsApp por si quieres trabajar de forma más profunda a través de mi Club Metamorfosis. Familia, nos vemos en el próximo episodio. Te amo. Chao.